día se cumplirá el destino democrático del país y tendrá que haber una comisión de la verdad que determine las responsabilidades penales de todos los crímenes que se han cometido. Ojalá una comisión con respaldo internacional y que se haga justicia. Me parece que el futuro no puede ser visto sin justicia, sin reparación ética y reparación jurídica. ¿Puede haber reconciliación nacional sin que haya antes una rendición de cuentas? No, eso es imposible. Ya en Nicaragua tenemos la experiencia de que tras la guerra de Somoza y tras la guerra de los Contras, que consumió muchas vidas, sacrificios, destrucción en el país, sufrimientos, no hubo ninguna comisión de la verdad, no hubo ajuste de cuentas, arreglo de cuentas, y eso contribuyó al deterioro de la situación tal como está el día de hoy. ¿Podríamos decir entonces que es una de los ejemplos que no se deben seguir cuando queremos recuperar una democracia? Para mí es esencial. Yo creo que la publicación del informe de la Comisión de la Verdad en Colombia, tras tantos años de trabajo, un informe que tiene 3.000 páginas, es un hito en la historia de Colombia, un país lleno de tanta violencia, y que se sepa la verdad, que se deslinde las responsabilidades de ambos bandos en el conflicto, de todos los bandos en el conflicto. No se trata de castigar a alguien en particular omitiendo las responsabilidades de los demás, sino que la justicia tiene que ser común para todos y la reparación común para todos. Cuando usted recuerda su participación en la Revolución Sandinista para derrocar una dictadura y ahora ve el comportamiento del gobierno de Ortega, ¿qué siente? Yo creo que la tentación es pensar que la historia es cíclica, que la historia se repite, que la historia no tiene remedio. No es así. Lo que hay que superar son las grandes deficiencias de nuestros sistemas democráticos que llevan a su rápida y fácil abolición por aquellos que tienen vocación de tirano. Se trata de fortalecer las instituciones, de hacer que se vuelvan invulnerables a la voluntad arbitraria de las personas. Eso toma tiempo, pero se logra. Creo que en América Latina se han dado pasos muy grandes en ese sentido. ¿Ha sentido alguna vez que esos esfuerzos han sido en vano? Pues algunas veces cunde el desaliento, uno se desalienta porque ve que las cosas vuelven para atrás. No es fácil haber luchado contra una dictadura y ver que ahora otra dictadura, quizá peor, está entronizada en el poder, pero el desaliento hay que superarlo con el optimismo y pensar que los ideales democráticos un día van a cumplirse en América Latina tal como lo soñó Bolívar. ¿Cree que se pudo haber hecho algo diferente en aquel momento para que hubiese dado lugar a una Nicaragua distinta a la de hoy? Muchas cosas se pudieron haber hecho diferentes, pero me parece que no se puede revisar la historia con los criterios del presente y sustituir las circunstancias del pasado. La revolución en Nicaragua está hecha por un grupo encabezada por un grupo de jóvenes, los combatientes eran jóvenes, había mucha inexperiencia, mucha ideologización. Son los años 60 y 70 donde la ideología era dueña de todas las circunstancias políticas. Las ambiciones de cambio del país eran muy radicales y al fin y al cabo pensar en una revolución que no sea radical es pedir peras al olmo, ¿no? Habla usted de los jóvenes. ¿Puede hablar de los jóvenes hoy en día de Nicaragua? Bueno, hay una nueva generación, la generación que ya ha nacido en este siglo. Muchos de los jóvenes que están resistiendo a la dictadura dentro y fuera de Nicaragua ya nacieron en este siglo. Lo importante para mi generación no dejar que se abran abismos entre la nuestra y estas generaciones que son las dueñas del futuro, son las que tienen que hacer el país nuevo en Nicaragua. Entonces lo que hay que buscar es cómo respaldarlos, no con la acción, sino con el respaldo meramente de apoyar lo que ellos están haciendo. ¿Quiere decirle algo a esos jóvenes? Que no pierdan la esperanza de que el entusiasmo siempre que tiene que estar presente, que las utopías siempre son posibles, que la utopía es lo que no es posible hoy, pero puede ser posible mañana, y que no hay por qué no pensar en una Nicaragua libre, democrática y justa, donde todos podamos vivir juntos, respetando nuestras diferencias.
Los gobiernos autócratas de Nicaragua, Cuba y Venezuela tienen en común el apoyo de Moscú. ¿Usted ve a estos gobiernos como un resabio de la Guerra Fría o más bien como el comienzo de una nueva etapa en la que China consolidará en América Latina un modelo de gobierno dictatorial? No, aquí hay dos cosas. Rusia, que juega a ser un polo de la Guerra Fría o a revivir la Guerra Fría cuando su papel histórico ha terminado. Putin lo que tiene son ojivas nucleares y con eso puede chantajear al mundo, pero Rusia no es ninguna potencia económica. La economía rusa es del tamaño de la economía de Italia o de Brasil, es una economía media. No puede enfrentarse a un gran conflicto militar, político, mundial. Ese papel sí lo tiene China. China es el verdadero polo de confrontación mundial que nos anuncia lo que va a pasar en el futuro. Y la alianza de futuro de los regímenes como el de Cuba, Nicaragua y Venezuela es verdaderamente con China, más que con Moscú. Moscú es un tigre de papel, China no. ¿Cree que la democracia latinoamericana está en riesgo? Al contrario, yo creo que la democracia latinoamericana ha ido avanzando en la medida en que se respetan los procesos electorales y que las opciones de izquierda y de derecha son posibles. En el mundo que vivimos hoy, las extremas van a ir siendo eliminadas del panorama político y tenemos que acostumbrarnos que en América Latina el péndulo de poder electoral va a moverse entre la izquierda y la derecha. Por muy teñida que aparezca la izquierda en la propaganda electoral de extremismos políticos como en Chile, como en Colombia, donde ha habido 2 recientes triunfos electorales de candidatos de izquierda, la verdad es que estos gobiernos se van a mover en un marco, se están moviendo en un marco de la socialdemocracia, en la medida que son fruto de procesos electorales y que no pretenden romper con la alternancia en el poder que determinan los procesos electorales. Y son gobiernos que van a buscar o buscan cómo hacer reformas sociales o cambios sociales, pero dentro del marco institucional que ya está establecido. ¿Aún si Lula llega a ganar las elecciones? Lula es un caso distinto porque tiene mucho, quizá entre Boric, Petro y Lula, el gran populista es Petro. Entonces aquí tenemos un caso muy distinto, pero ¿por qué temer a un gobierno de Lula? Ese sería un tercer gobierno, ya sabemos lo que Lula fue, un gobierno socialdemócrata, con un discurso exaltado, si se quiere. Pero obviamente para mí, entre Lula y Bolsonaro, si yo fuera brasileño, yo escogería Lula, si esas son mis opciones, ¿no? Usted se vio forzado a abandonar Nicaragua a los 79 años. ¿Cómo está siendo su proceso migratorio para usted, su proceso de exilio? ¿Qué sigue? Bueno, es un proceso, está muy bien definido por etapas. Hay que irse adaptando a las circunstancias, abandonar las ilusiones de regreso temprano, que no son posibles, adaptarse a las realidades, pero no perder la fe y la esperanza en que yo tengo mi país cercano. No volverme ajeno a mi país, no volverme un expatriado, no volverme un extrañado, no caer en la garra del extrañamiento, que es la peor dimensión del exilio. Y desde mi papel de escritor contribuir con mi voz a que el país cambie. ¿Cree que tendrá la oportunidad de volver a una Nicaragua democrática? Sí, yo estoy seguro. No pierdo esa, no esperanza, sino la seguridad de que yo veré ese cambio democrático en Nicaragua. ¿Quiere decirme algo que no le haya preguntado? No, que tenemos una fraternidad forzada, más allá de la fraternidad natural que hemos tenido entre países como Venezuela y Nicaragua, pues tenemos esta fraternidad forzada de vivir bajo regímenes opresivos, arbitrarios. Y por lo tanto nuestra solidaridad tenemos que armarla alrededor de esa adversidad. ¿Un mensaje para los venezolanos desde su experiencia? La esperanza que no debe perderse nunca. El país está allí,
el país es de los que están fuera también y que un día volverán a su patria.